Hola, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a mi siguiente video tutorial. El día de hoy hablaremos de las enfermedades del sistema circulatorio. Estas son producidas por varias razones. Puedes tener antecedentes familiares, sedentarismo físico, consumo de muchas comidas altas en grasa, obesidad, fumar, diabetes, entre otros. ¿Cómo se evita? Llevando una dieta balanceada, haciendo ejercicio, aunque sea media hora al día, no fumar, en fin, evitar los excesos y factores de riesgo. La anemia no es una enfermedad, sino una manifestación que se puede encontrar en varios padecimientos. Es una enfermedad de la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número de glóbulos rojos o en su contenido de hemoglobina. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno al resto del organismo y recogen dióxido de carbono de cada una de las demás células que conforman nuestro cuerpo. Por esto, los pacientes anémicos presentan un cuadro clínico causado por el déficit de oxígeno en los tejidos periféricos. La anemia puede deberse a, número 1, defecto en la formación de glóbulos rojos ocasionado por un déficit de nutrientes u hormonas, una excesiva destrucción de glóbulos rojos, habitualmente por determinadas enfermedades hereditarias, y un sangrado excesivo debido a cualquier tipo de trauma. Los síntomas más comunes de la anemia son palidez, disnea, fatiga, astenia, falta de vitalidad, mareos y molestias gástricas. La angina. La angina no es una enfermedad, sino un síntoma de un trastorno fundamental, típicamente experimentada como un dolor que aprieta el tórax. La angina es una señal que el músculo del corazón no está obteniendo suficiente oxígeno para satisfacer sus necesidades vitales. Cuando la demanda del cuerpo para el oxígeno excede su suministro, la isquemia ocurre. Si la isquemia tiene lugar en el corazón, el paciente puede presentar dolor del pecho conocido como angina. Los periodos prolongados de isquemia pueden conducir no solo al dolor de la angina, sino también a un ataque cardíaco. Aunque la arteriosclerosis es por mucho la causa principal de la angina, otras condiciones como los espasmos en la arteria coronaria, anormalidades del músculo del corazón mismo, coágulos sanguíneos que obstruyen las arterias, pueden deteriorar la entrega del oxígeno al músculo del corazón. Varices. Estas se producen cuando las venas pierden la elasticidad, provocando que la sangre fluya en dos direcciones, en vez de ir solo hacia el corazón. Las mujeres son las más propensas a sufrirlas, 4 veces más que los hombres. Varicoso significa dilatado en forma normal e irregular. Las varices primarias, las más comunes, progresan hacia abajo en una o ambas venas de grueso calibre que se ubican cerca de la superficie y de las piernas. Las principales causas son que las paredes venosas se debilitan con el envejecimiento perdiendo elasticidad y por la falla de las válvulas interiores. Normalmente, ellas ayudan a mantener el flujo sanguíneo desde las piernas hacia el corazón, pero al abrirse no pueden mantener el flujo hacia arriba y la sangre se estanca. Aneurisma aórtico. Es un ensanchamiento anormal de las paredes que una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia otras partes del cuerpo. Si una aneurisma crece, puede romperse y provocar un sangrado peligroso e incluso la muerte. Hay dos tipos de aneurisma aórtico. Los aneurismas aórticos torácicos ocurren en la parte de la aorta que pasa por el pecho. Los aneurismas aórticos abdominales ocurren en la parte de la aorta que pasa por el abdomen. Arteriosclerosis es una afección en la cual la placa se acumula dentro de las arterias. Placa es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre,
Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias. Eso limita el flujo de sangre rica en oxígeno. Colesterol. Es una sustancia cerosa, de tipo grasosa, que existe naturalmente en todas las partes del cuerpo. El cuerpo necesita determinada cantidad de colesterol para funcionar adecuadamente, pero el exceso de colesterol en la sangre, combinado con otras sustancias, puede adherirse a las paredes de las arterias. Esto se denomina placa. Las placas pueden estrechar las arterias o incluso obstruirlas. Los niveles de colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Los niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad. El aumento de colesterol no solo puede tener signos ni síntomas, pero puede detectarse con un análisis de sangre. Usted tiene probabilidades de tener un nivel de colesterol alto si tiene antecedentes familiares, sobrepeso o consume muchas comidas grasosas. Ataque cardíaco. La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias, las cuales llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. El término médico para este infarto de miocardio. Circulación deficiente. La circulación deficiente es un síntoma común presente en las personas con enfermedades crónicas. Por lo general, las personas experimentan una circulación deficiente en las piernas y los pies, y de vez en cuando en las manos. Sin embargo, cuando las extremidades han reducido perfusión de la sangre, lo mismo es cierto para todos los órganos vitales, incluyendo el cerebro y el corazón. Como resultado de la reducción del flujo de sangre, debido a la vasoconstricción, las personas pueden tener las manos y pies fríos, dolor de pecho, dolor de cabeza, estreñimiento o decenas de otros síntomas. La constricción de las arterias y arteriolas pueden tener lugar debido a la baja de azúcar en sangre, medicamentos y causas neurológicas. Insuficiencia cardíaca. Es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. Las causas a menudo es una afección prolongada, crónica, pero se puede presentar repentinamente. Puede ser causada por muchos problemas diferentes del corazón. La enfermedad puede afectar únicamente el lado derecho o el lado izquierdo del corazón, pero frecuentemente ambos lados del corazón resultan comprometidos. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio no puede bombear la sangre del corazón adecuadamente. Esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica. Los músculos del corazón están rígidos y no se llenan con sangre fácilmente. A esto se le denomina insuficiencia cardíaca diastólica. Hipertensión arterial. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Hipertensión es otro término empleado para describir la presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior se denomina presión arterial sistólica y el número inferior presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120/80 es escrito como 120/80 mmHg. Uno de estos números o ambos pueden estar demasiado altos. Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 la mayoría de las veces. Una presión arterial alta, hipertensión, es cuando la presión arterial es de 140/90 o mayor la mayoría de las veces. Si los valores de su presión arterial son de 120/80 o más, pero por debajo de El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además,
El sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción.